Llegamos así al final de nuestro estudio del Salmo 111 y nos quedó entonces acá esta lista de los atributos del Señor basado en el concepto de Isaías 12.2 que está asociado, habíamos visto por la conexión del concepto de Ja, Jehová, a el Salmo 111 que también lo utiliza. Entonces hemos encontrado acá como una luz, como una linterna para entender el Salmo a partir de los atributos en tres columnas. El Salmo está lleno de atributos, lleno de descripciones sobre la obra de Dios y sobre su obra en sus siervos. Y podemos entonces clasificarlo a partir de Isaías 12.2 que dice aquí, el Dios de mi salvación confiaré y no temeré, porque Jehová es mi fuerza y mi melodía, y se tornó mi salvación. Entonces tenemos este esquema de tres columnas, atributos de restricción o de fuerza, atributos blandos o de gracia o de misericordia, atributos blandos o la melodía, ¿sí? El hardware y el software, podríamos decir, la parte dura y la parte blanda, y la síntesis, ¿sí? Es la salvación. Y interesante porque habíamos visto acá un sod, porque aparecía entonces el concepto de Yeshua, ¿sí? Lishua, ¿sí? Vayehili Lishua, me fue por salvación, ¿sí? Entonces nos habla el Mesías y el Mesías es la síntesis perfecta, la síntesis en envase humano de los atributos de Dios que permean en la creación. Nosotros somos a imagen y semejanza de Dios, entonces los atributos de Dios de alguna forma están presentes en nosotros en la escala humana o se pueden desarrollar en nuestra escala humana, ¿sí? Los atributos de restricción, los atributos de gracia y lograr en nosotros entonces una síntesis de obras de acción, de maravilla, de sacrificio, provisión, alianza, redención, herencia, salvación. Y el Mesías entonces es el ejemplo a seguir, es quien puede mejor sintetizar en la escala humana todos estos atributos que inicialmente son atributos de Dios. Entonces vamos a conectar esto porque está muy presente en la palabra de Dios y está muy presente a lo largo de la interpretación bíblica. ¿Sí? En el judaísmo es muy presente esto de clasificar en tres columnas, inclusive va a ser la base para el misticismo judío que se desarrolló en la Edad Media. Pero todo parte del concepto de Dios y de los atributos de Dios. Un pasaje muy conocido que nos habla en la Torá de los atributos de Dios está en Éxodo capítulo 34. ¿Sí? Éxodo 34, a partir del versículo 4, es cuando Moisés sube al monte por segunda vez con las tablas de piedra para encontrarse con Dios, para hacer una restauración del pacto y de la alianza, ¿sí? Y dice el versículo 5, Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, fuerte, ¿sí? Misericordioso, clemente, ¿sí? Y, ¿qué más? Piadoso, piadoso, ¿sí? Compasión, clemencia. Entonces empieza a hacer una serie de descripción de los atributos de Dios que va a ser una combinación de la columna de la izquierda y la derecha. ¿Sí? Fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande misericordia y verdad. Guarda misericordia a millares, perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Sí? Y ahí Moisés adora. Entonces, hay pasajes como estos donde se listan los atributos de Dios, y aquí hemos visto que el Salmo 111 recupera varios de estos atributos, y en la palabra de Dios tenemos otros. ¿Sí? Hay otro pasaje muy interesante porque vamos a tratar de llegar al sod mesiánico, cómo esto tiene que ver con el Mesías. El Salmo 89, versículo 14 dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Justicia y juicio, ¿sí? Mishpat, lo hemos visto. La palabra tzedek, mishpat, ¿sí? Entonces, está en el Salmo 111 y está presente acá en este Salmo. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad. Gesed Behemet, ¿sí? Misericordia, atributo blando, y verdad, atributo duro. Esta combinación, dice, van delante de tu rostro. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Así que uno y uno van delante. Si uno va al original, ¿sí? Gesed Behemet Yekamenu
Uyekamnu paneja, que quiere decir se afirmarán, se establecerán en tu rostro. Fíjense, acuérdense de la profecía esta un tanto oscura que nos hablaba del león, del cachorro de león y Judá, que se levanta del Teref, mi hijo, Alita, y fíjense que como león viejo se acostó, se arrodilló y terminaba Yekimenu, ¿sí? ¿Quién lo levantará para nosotros? ¿Quién lo levantará? Y acá tenemos un verbo que es el mismo, ¿sí? Que nos expresa la misma expresión, el mismo concepto, que es Gesed Behemet Yekamenu, ¿sí? Es el mismo verbo paneja. O sea, de tu rostro se levanta, de tu rostro se levanta, de tu trono se va a levantar gracia y verdad, gracia y verdad. Y esto nos suena a, con esto terminamos, San Juan capítulo 1, versículo 14, está hablando del logos, del verbo de Dios, de Yeshua, del Mesías, dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad, lleno de Gesed Behemet. Así que Gesed Behemet puede ser de alguna forma el resumen perfecto de estas dos columnas, ¿sí? Emet, Gesed, gracia, misericordia, verdad, fuerza, y vemos que Yeshua estaba lleno de gracia y de verdad, lleno de ambas columnas, y por eso él se torna Yeshua, nuestra salvación. Por eso es su nombre Yeshua. El ángel le dice a José, llamará su nombre Yeshua, porque él salvará, será para salvación, Yeshua, de su pueblo. Así que el Mesías concentra la dosis equilibrada de los atributos de Dios dados a los hombres para que nosotros los desarrollemos, que son este fruto, estas primicias de la sabiduría, nosotros podamos también producir, o Dios puede producir en nosotros el querer como el hacer y producir los frutos del Espíritu, que no es nada más y nada menos que una combinación única en cada persona de estos atributos y que se manifiestan en salvación y también en obras. Por eso la palabra siempre apunta a que somos criaturas, somos hechura suya, como diría Pablo en Efesios 2, para buenas obras, ¿sí? Para esta síntesis, para vivir en alianza, para tener herencia, para disfrutar redención, para hacer las obras del Señor. Así que este salmo y que nuestro estudio del hebreo nos ayuden, nos enfoquen a entender todo lo que Dios preparó para nuestras vidas y que nosotros también seamos como esos levitas que tuvieron Sehel Tov, buen entendimiento, para andar en los caminos del Señor. Amén.